Vamos. Entonces, comenzamos la tutoría número 2 de electromagnetismo. Y para ello vamos a jugar con algunas con algún documento adjunto que vamos a tener que compartir para poder ver y entender. No se olviden que nosotros tratamos de ver siempre, leer muy bien el enunciado. En el enunciado mismo, ir subrayando datos y cosas importantes. Porque cada una de esas cosas importantes que uno anote en la prueba, el profe algún puntito le pone, ¿verdad? Porque significa que está dando a entender que está analizando el enunciado, está discriminando y tomando los valores, los datos que entregan, que está haciendo un bosquejo para poder resolver todo ese tipo de detallitos, ¿verdad? No he subido la grabación porque teníamos malo, estoy respondiendo a una pregunta de un alumno, ¿verdad? No he subido las grabaciones, las voy a subir ahora porque teníamos un mote, como se dice, en el Zoom. Entonces ahora voy a generar las dos y las voy a subir. Solamente subí los PDF, porque no pudimos generar el MP4, ¿ya? O el video. Pero ahora ya lo arreglaron, incluso ya está lista la página para subir las consultas y poder responder las preguntas. Recién se arregló el coso. ¿Ya? Es la respuesta que me hizo un estudiante por ahí, cuándo o dónde está dónde están los videos. Así que los voy a subir un poquito más tarde. Bien, comencemos. Vamos a compartir una hoja. Aquí la tenemos. ¿Llegó alguien más? ¿No llegó más? Lo vamos a bajar bien abajo. Si llega alguien me avisan ustedes mismos para dejarlo entrar. No se olviden de la asistencia. ¿Ah? Vamos viendo. Vamos a ingresar una lámina para compartir. Pero es de electromagnetismo, primer semestre de 2021. Esta es la 1. Abrir. Ahí estamos. ¿Por qué está en pausa ese? Cuando lo dijimos bien. De repente se enoja el Zoom con uno. ¿Ah? Bien, actividades. ¿Qué actividades vamos a hacer hoy día? Subimos esto, vamos a calcular y hacer análisis de campo eléctrico e interacción con un dipolo eléctrico que está dentro de un campo. Dipolo eléctrico, análisis de campo eléctrico.
Aquí yo voy a hacer algunos monitos como introducción. Nosotros no sabemos en este espacio, lo vamos a sellar acá, en este espacio, nosotros no sabemos si hay un campo eléctrico. Pregunta, ¿hay campo eléctrico? Pregunta, ¿hay campo eléctrico? ¿Cómo se sabe si hay un campo eléctrico acá? Tenemos que sacar del bolsillo, ¿verdad?, una carga de prueba positiva y la colocamos acá, ¿verdad? Y la tenemos ahí con la mano amarrada ahí está. La soltamos. ¿Y qué pasa? Nos damos cuenta que la carga arranca para acá. La soltamos y la carga esta de prueba se va para allá. ¿Qué significa entonces? Que aquí apareció una fuerza. Significa que algo por acá hay, ¿verdad? Algo hay, por acá hay cargas positivas, ¿verdad? Cargas positivas, algo que tiene cargas positivas. Cargas positivas. Porque carga positiva con positiva se repelen. Por lo tanto, esta carga que es de prueba, nosotros probamos con una carga y sale para allá con una fuerza que nosotros podemos calcular, pero, aquí viene el pero. ¿Cómo calculamos la fuerza? Carga 1, el valor de esta carga, 1. La carga de prueba, 2. La carga de prueba, que es positiva, ya sabemos, y la distancia. Y ahí conocemos la fuerza, ¿verdad? La fuerza es el K, las cargas que generan el campo, la carga de prueba, la chiquitita, partido por la distancia al cuadrado es el valor. ¿Verdad? Pero nosotros sabemos, juventud, que en la misma dirección y sentido que la fuerza está el campo eléctrico. En la misma dirección y sentido está el campo eléctrico, tiene la misma dirección y sentido que la fuerza. La misma dirección y sentido de la fuerza. Por lo tanto, si despejamos E, ¿verdad? E, ¿qué tenemos que hacer? E. E. ¿Cuánto vale? Q por F, ¿verdad? Entonces, de aquí despejamos. Este es F, y si yo coloco E acá, y desaparece esta carga. Entonces, E por Q de prueba, porque el Q de prueba es el que manifiesta la fuerza. Fuerza entonces es igual a Q por E, ¿verdad? Porque ¿cuánto vale? El Q grande por el K partido por D cuadrado. Entonces acá tenemos una expresión matemática que tenemos que acordarnos siempre, que la fuerza y el campo tienen la misma dirección pero tienen distinto valor. Distinto valor. ¿Está bien? Y acá nos están mostrando concepto, ¿verdad? El concepto que nos están mostrando es campo eléctrico, es F partido por Q, pero mejor es decir que F
porque eso es lo que generalmente se genera como fenómeno, ¿verdad? Es Q de prueba. Esto está en tabla, es la carga de un protón positivo, ¿verdad? Por el campo eléctrico. Entonces nosotros habíamos partido diciendo algo. Teníamos nuestro espacio y nos preguntaron, ¿hay campo? ¿Qué dijimos nosotros en el hay campo? Dijimos, colocamos una carga de prueba positiva, positiva, apareció una fuerza. Ahí está la fuerza. Y dijimos, acuérdense ustedes bien, dijimos que es paralelo al campo eléctrico. Este es el campo eléctrico. Que tiene la misma dirección y sentido que la fuerza. ¿Cuándo aparece la fuerza? Cuando está la carga. Entonces hagamos una cosa. No quiero hacer caso. Ahí está. Borramos la fuerza. Segunda goma. Segunda goma, acá está. Borramos la fuerza. Borramos la carga. Sacamos la carga de prueba. Borramos la fuerza. ¿Y qué nos quedó? Nos queda allí que hay un campo eléctrico. Queda el campo eléctrico. Entonces la pregunta es sí, sí. Cada vez que colocamos una carga de prueba en un plano cualquiera y la carga de prueba se mueve, es porque existe allí un campo eléctrico. Es porque existe allí un campo eléctrico. Eso significa, existe un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico que está acá es invisible. Es como el campo gravitacional de la Tierra. Yo tengo acá un lápiz o algo que se vea ahí. Si lo suelto, entonces aquí, que no hay nada, aquí hay un campo gravitacional. No lo vemos. Pero ¿cómo lo descubrimos? Colocamos una masa de prueba, una manzana, ¿verdad? La dejamos caer, cayó. Por lo tanto, uno dice aquí, en este espacio que no hay nada, sí, hay un campo, una aceleración de gravedad, un campo gravitatorio. Aquí en el monito que tenemos, ¿verdad? En el monito que tenemos, la misma cosa. Cuando colocamos la carga de prueba, aparece la fuerza. Por lo tanto, aquí donde no hay nada, hay un campo eléctrico. Hay un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico, ustedes lo verán, ¿verdad? Ese campo eléctrico, este campo eléctrico está, ¿verdad?, escondido. Ahí está escondido. Si yo coloco una carga de prueba, se mueve. Por lo tanto, allí, amigos míos, hay un campo eléctrico. ¿Qué pasa con ese campo eléctrico ahora?
¿Qué pasa con ese campo eléctrico? ¿Qué pasa con este campo eléctrico? Que en cualquier punto que exista un campo eléctrico y colocamos nosotros carga, va a haber movimiento. Ese es el principio de los motores eléctricos. Se genera un campo, ¿verdad? Colocamos un alambre cargado y el alambre se mueve. Y como el alambre obedece a un sistema, ¿verdad? Como el alambre obedece a un sistema, cambia. Y ese cambio hace que exista el concepto que vimos acá, campo eléctrico, que existe y aparece cuando hay una fuerza sobre una carga de prueba positiva. Carga de prueba positiva, existe entonces allí el campo eléctrico. ¿Estamos bien? Existe allí el campo eléctrico. Entonces, digamos, se me acabó. Cerramos, borramos cosas. Está con la otra goma. Estoy usando dos lápices, un gato y un ratón. Lo que escribe el lápiz no lo borra el ratón. Divertido. Entonces vamos a buscar otro monito. Que es la hoja número 2. Esa. Ahí tenemos. Un electrón aislado. Un electrón aislado. Nos dicen un electrón aislado. ¿Está bien? Aquí tenemos situación 1, un electrón aislado. Por acá tenemos entonces una carga Q negativa aislada. Ahí está. Situación molécula polar en reposo sumergida en agua. Esa es la situación 2. Ahora tenemos una molécula, le vamos a dar forma de molécula, ¿verdad? Polar significa que tiene un dipolo, un polo, eso significa polar, que tiene un eje, ¿ya? Y está sumergida dentro de una cubeta de agua. Eso tenemos. Y nos van a hacer preguntas. ¿Qué preguntas nos hacen? Al respecto, se puede realizar la siguiente afirmación. Siguiente afirmación. En la situación 1, esta. Situación 1, esa que tenemos ahí. ¿Qué pasa con la situación 1? El campo eléctrico se representa con flechas que ingresan al electrón. El campo eléctrico se representan con flechas que ingresan al electrón. ¿Está bien eso? Tenemos un electrón. ¿Ah?
El campo eléctrico se representa con flechas que ingresan al electrón. ¿Cómo descubren eso? Eso ya lo vimos. Ustedes colocan, para saber si hay acá un campo eléctrico, ¿verdad? Hay que colocar una carga de prueba más. Carga de prueba, Q positivo. Este atrae al Q positivo, ¿verdad? Para allá. ¿Para dónde quedó la carga? Ahí está. El campo, la fuerza, dijimos que era igual que el campo. Por lo tanto, el campo eléctrico ingresa al electrón. Esta es la respuesta correcta. Esa. Ingresa al electrón. ¿Está bien? Esta es la respuesta correcta. El campo eléctrico se representa en una flecha que ingresa al electrón. Ingresa. ¿Ya? Tremenda flecha. ¿Qué más? Sigamos. Más arriba. Más arriba. Sigamos. En la situación 2, la molécula polar posee la máxima energía potencial posible. La máxima energía potencial posible. No podemos afirmar eso porque dijimos que tenemos la molécula. ¿Cuál es la que angosto ese? Ahí está. Tenemos la molécula y teníamos un dipolo allá. El polo de la molécula. Polo de la molécula. Pero la energía va a depender del ángulo que forme, ¿ya? Del ángulo que forme P con un eventual campo eléctrico que exista. Entonces allí va a haber un torque, porque el P tiende a irse paralelo a E. Y en la medida que sea más perpendicular, hay más energía y cuando se va hacia E se minimiza la energía. Entonces no sabemos si en la situación 2 la molécula polar posee la máxima energía. No sabemos porque no tenemos la relación del vector de P con la relación del vector E. No tenemos las posiciones, no tenemos el ángulo entre ellos. Por lo tanto, esto no lo podemos afirmar. Sin embargo, en la situación 2, el torque sobre la molécula polar es igual a 0. ¿Verdad? El torque sobre la molécula polar es igual a 0. ¿Ya? ¿Qué significa entonces? Que tenemos P con E, P con E paralelos. Por lo tanto, si son paralelos, el torque vale 0. Y me salté la situación 1. El campo eléctrico crece al crecer la densidad de líneas de campo. Claro, si crece el campo eléctrico. De nuevo, la número 3. La magnitud del campo eléctrico crece al crecer la densidad de las líneas de campo. ¿Qué significa una línea de campo?
tenemos la carga de prueba P, ¿verdad? P. La carga de prueba. Carga de prueba. Coloquémosla ahí. Tengo una carga acá positiva. Aparece aquí rayita en la dirección de la fuerza. Tenemos un campo 1. Colocamos otra carga por acá. Una carga 2. Positiva. Empuja esta para acá. Otra línea. Tenemos un E2. Otra carga vamos a colocar por aquí positiva. Esta sale para allá. Un E3. ¿Qué significa esto? La magnitud del campo eléctrico crece porque hay que sumar esta. La magnitud del campo crece porque hay que sumarlas. Hay que sumar. Crece cuando crece la densidad de líneas de campo. Tenemos la línea del campo 1, línea del campo 2, línea del campo 3. Es correcta la respuesta. ¿Ya? Entonces tenemos válida la 1, verdadera la 1, verdadera la 3 y verdadera la 4. Ustedes ven allí cuál es la respuesta correcta respecto de las proposiciones que hacen abajo. La 1, la 3 y la 4 son verdaderas. Solo había que mirar, dibujar la flechita con respecto al dipolo eléctrico. Movamos esta cosita más arriba, cerramos ahí porque si no nos hace caso. Abrimos acá, pillamos, corremos. Nos vamos a otro problema. Oh, se acabó. Cerramos y abrimos la otra página que es esta. Abrir y acá tenemos más problemitas. Aquí tenemos, dos moléculas polares pueden atraerse eléctricamente. B, ¿qué debe ocurrir para que una molécula sea polar? C, ¿cuánto vale el campo eléctrico neto lejos de un dipolo eléctrico? Aquí tienen para pensar, esto es más de tipo teórico, ¿verdad? Ustedes pueden ahí leer, porque esto es prácticamente una ayuda a memoria que tienen ustedes que anotar. Entonces nosotros tenemos, veamos un monito. Acá, en este espacio, existe un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque si colocamos una carga de prueba, se mueve hacia allá. Cuando sacamos la carga de prueba, nos queda el campo eléctrico, que no se ve y es un vector. Y nace sobre la carga de prueba. Dos moléculas polares pueden atraerse, efectivamente, porque están cargadas. Si tenemos una molécula cargada positiva y una molécula cargada negativa, se pueden atraer. ¿Cuánto vale el campo eléctrico neto en un dipolo? ¿Y cuánto vale las cargas polares, ¿verdad?, en un sistema?
Entonces, para que exista un dipolo, ¿qué es lo que es un dipolo? Es una estructura, es una materia, es algo. Es como un imán, pero no con magnetita, sino que con corriente. Cuando un lado está cargado más, y el otro lado está cargado negativo, y el otro lado está cargado negativo, coloquemos rojito, negativo, cargas negativas, esta cosa, ¿verdad? Se dice que genera en un punto cualquiera por acá, carga de prueba, aparece más, con más se viene para allá, menos con más se atrae. Esto es campo, ¿verdad? Campo eléctrico de las cargas negativas, campo eléctrico de las cargas positivas. Estas dos cosas se suman y aparece, ¿verdad?, la carga que tiene esto a la distancia X. Y eso se representa por un vector que tiene la misma dirección y sentido que el campo, se le llama P. P. Entonces en el punto tenemos, ¿verdad?, un dipolo eléctrico. Y acá está la posición promedio del extremo positivo, debe ser distinta a la posición promedio del extremo negativo, ¿verdad? Distinta para que haya carga, ¿verdad? Para que haya una resultante. ¿Cuánto vale el campo eléctrico neto lejos de un dipolo eléctrico? Lejos de un dipolo eléctrico va a costar cero. Porque la carga neta, lejos, la carga neta esto va a ser cero, porque tiene que estar esto cargado. Más o menos tiene que haber cargas resultantes para que a una distancia haya un campo, un dipolo, que realmente se representa por P. ¿Ya? Entonces, esto es materia, ¿verdad? Materia. Y en los libritos que ustedes tienen hay bastante respecto al dipolo. Ejercicio 3. Esto es geometría, el ejercicio número 3. Se tiene un sistema formado por dos cargas Q1 y Q2. Encuentra el campo eléctrico en un punto 3,7. Q, este es el valor, Q2, este es el valor, la posición de la carga 1 y la posición de la carga 2. Estamos obligados a hacer un mono, ¿verdad? Entonces, en el análisis de este, tenemos que obligadamente hacer un monito. ¿Por qué? Porque nos dieron posiciones con 2. Este corresponde a un X y este corresponde a un Y. Q1 vale 0,5 y Q2 vale 0,07. Q1 está en 1,2. Este es X y este es Y. Entonces Q1 está en 1X, 1, 2Y. Entonces aquí tenemos el Q1, ahí. Q2 está en 2,6. 12X y 6. En 2, acá. Está en 2. Este era 2, 6 está por acá arriba.
aquí. Aquí está el Q2. ¿Verdad? Entonces, encuentra el campo eléctrico en el punto 3,7. 3x, 7y. 3 acá. 1, 2, 3 acá. 7, más arriba que este. Por acá, 7. En este punto. Aquí. Y este punto, no se olviden, es positivo, porque es la carga de prueba. Porque acá vamos a calcular el campo eléctrico, hay que colocar una carga de prueba. Entonces, ¿qué más? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Encontrar el campo eléctrico en este punto, nos dijeron. Entonces, hay que calcular este con ese, este con ese. Pero la carga 1 es positiva y la carga 2 es positiva. Esta es positiva. Veamos el efecto de la carga 1. Tenemos que encontrar la distancia. Este con este. Para calcular el campo 1. ¿Cuánto vale el campo 1? Como número. K, Q1. Ahí está el Q1. Q1. ¿Verdad? Partido por la raya roja que hice acá por esta distancia. Distancia 1. Y al cuadrado. Ese es el campo 1. La carga la conocemos, el Q está en tabla, solamente hay que calcular la distancia 2. ¿Y cuánto vale la distancia 2? La diferencia entre este punto y esa coordenada que está ahí arriba. ¿Ya? La podemos sacar también por trigonometría. ¿Verdad? ¿Por qué por trigonometría la puedo sacar? ¿Aló? ¿Por qué? Porque sabemos que esta carga de aquí a ese punto, vamos a colocar otro color, es de aquí hasta acá. Ahí. ¿Cuánto vale este pedazo? De 1 a 3 vale 2. ¿Cuánto vale este pedazo de aquí arriba? Este estaba en 2, este está en 7. ¿Cuánto vale este? 5. Y por el teorema de Pitágoras sabemos cuál es la distancia de Q1 al punto P. ¿Verdad? Tenemos entonces K, Q y el D cuadrado. El D1 al cuadrado vale 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y como está al cuadrado no hay que sacar raíz, se coloca eso ahí adentro. Por lo tanto conocemos E1. Y ahora hay que calcular E2. Y está en esa dirección, ¿verdad? Podemos calcular el ángulo. ¿Y cuánto vale E2 ahora? Nuevamente otra raya. Hay que calcular la distancia en 2 con P, esta. ¿Cuánto vale la distancia esa? Porque nuevamente E2, que está muy cerca de este para allá, E2, ¿cuánto vale? E2 vale K y el Q2.
partido por esta nueva distancia. ¿Y cuánto vale esa distancia? Este lado, que vale 1, y este estaba en 6 y este está en 7. Vale 1 también. Entonces, ¿cuánto vale la distancia al cuadrado? Vale 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ese que está ahí. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ese. El ángulo recto. Entonces acá va 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, eso vale 2. Bien, y ahí tenemos E2 y tenemos E1, luego hay que sumarlo. Por lo tanto, hay que conocer ese angulito que está ahí. ¿Ya? Allí está el resultado. Tiene que tener dos componentes. Son muy igualitas, muy chiquititas, ¿verdad? A nivel de Coulomb, de Newton-Coulomb, ustedes lo calculan. Y la 4 se las dejo de tareita para que ustedes la hagan. La 4 les queda de tareita para que ustedes la hagan. ¿Está bien? Calcular el momento dipolar, ¿verdad? Cuando conocemos el vector polar y el vector eléctrico. Es decir, tenemos para dónde va el vector polar y para dónde va el vector eléctrico. Y ahí nos están pidiendo calcular el momento dipolar eléctrico de un sistema, ¿verdad? Que tiene esas cargas y el campo eléctrico en el extremo en esos valores. Esto, indudablemente, para poder calcular hay que llevarlo a un sistema de coordenadas. Yo lo dibujé así, pero eso tiene coordenadas X y Z, X y Z. Solamente la complicación está en el mundo vectorial. Bien, juventud. Ya es hora de ir a descansar. Cualquier pregunta, por favor, al repositorio que también ya se arregló. Ahora podemos contestar las preguntas que ustedes suban al repositorio y en lo posible traten, ¿verdad?, de entender este mundo de puros vectores. No es para meter cuco, pero tienen que aprender a trabajar con los vectores. Entonces ahora nos dieron un vector, ¿verdad?, que tiene que ver siempre con X, con Y, con Z y sobre la carga Q de prueba. Y la carga de Q de prueba parte dependiendo la dirección que tiene el campo eléctrico. Y el momento dipolar tiene la misma dirección que el campo eléctrico. Si tiene otra, el dipolo va a ser un torque a la dirección del campo eléctrico. ¿Ya? Siempre va a ser así. Bien, juventud, dedíquense a estudiar, por favor. No mucho carretito. Finalizamos, dejamos hasta aquí nuestro acompañamiento, que ustedes no hablan nada, no preguntan nada. ¿Ya? Próxima clase, los voy a hacer trabajar a ustedes, van a ver nomás. Me toca a mí el desquite. Ya, juventud, buenas noches, muchas gracias. Gracias, profe, chao. Chao, chao. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, Ustedes profe, cuídese. cuídense mucho, muchas gracias, se les agradece la asistencia. No se olviden entrar por un curso porque la asistencia corre. Chao, chao. Profe, Está activado cursos hoy. ¿Perdón? Que no estaba el link, el botón para entrar, era solo por link. Ah, ya, ok.
Entonces, por eso hay poca gente, porque nunca apareció. Ya. Bueno, estamos fallando con el sistema, algo pasa. Vamos a Por revisarlo eso también. ujú. Ya. Para Ok. que vea la asistencia, porque como no nadie pudo entrar por ahí. Le coloco el 100 yo nomás. Ya. Ya, Que les vaya bonito. ya, chao, que le vaya Chao, bien. chao.